¿Qué tal, gente? Chicos, chicas. Estamos retomando la serie de Bet Trends para el tema de Wimbledon, que estamos entrando. Bueno, realmente ya entramos a la temporada de césped, al grass season, con algunos torneos preliminares, como principalmente para gente que se prepara o se quiere adaptar a la superficie. Hell, Queens, um, Eastbourne, Múnich, también creo que fue uno de los torneos. Tenemos gente con grandes desempeños, pero es importante tener muchas consideraciones respecto a lo que se viene en Wimbledon, que empieza el día de mañana. Estaremos dando también un video con todas las predicciones de la primera ronda del cuadro varonil. Del cuadro femenil tal vez sumamos una también, solo que con el tema femenil a veces es muy errante porque puede haber muchas sorpresas al ser al mejor de tres sets, el formato no cambia, no todas las favoritas se adaptan muy bien a esta superficie, pero trataremos de hacer un análisis al menos un poco profundo de alguna predicción de cómo termina el cuadro. Pero bueno, sin antes recordarles darle like a los videos, suscríbanse para seguir recibiendo notificaciones y alertas sobre los pronósticos más estudiados, más analizados sobre esta temporada de césped, que si no tienes mucho contexto y no tienes ciertas claves en mente a la hora de anotar tus pronósticos, tus apuestas deportivas a Wimbledon y a esta nueva superficie, que no es tan fácil para muchos jugadores. El estilo no se adecua mucho a sus características, a sus fortalezas. Nosotros tenemos todo el contexto, tenemos todo el análisis, así que comencemos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Formas y reglas del Grand Slam. Mucha gente aún con años de experiencia no sabe cómo funciona, entonces hay que explicar un poco cómo funcionan estos conceptos de Grand Slam, principalmente para el cuadro varonil. El ritmo en una superficie que no es nada fácil y no es muy prolongada en el circuito ATP. Los filtros estadísticos que tenemos que tener en mente, no solo con la superficie, sino con el jugador directamente o los jugadores. La biomecánica del saque y la devolución, el return, que es algo muy importante en esta superficie, marca la diferencia, sin duda. Los mercados de alta rentabilidad que podemos encontrar en un torneo de Grand Slam, principalmente en el cuadro varonil, que es donde se extiende al mejor de cinco. Herramientas que podemos utilizar, porque bueno, tenemos que buscar esta información en algún lado. Y el análisis de un contexto no solamente estadístico, sino obviamente eh, de trasfondo, de trayectoria, de momentos, de lesiones, de cuestiones anímicas que tenemos que tener en cuenta con todos los jugadores. Ahora, formato de competición. Con la WTA el formato no cambia. Son partidos al mejor de tres. La capacidad de quiebre y el ritmo de fondo son determinantes en el tema femenil porque, digo, tal vez a la gente que sigue el formato, el circuito ATP y WTA, principalmente el WTA, se dará cuenta que las mujeres son partidos donde hasta las más efectivas tienen muchos errores no forzados. Entonces, y sobre todo cuando se transiciona de arcilla a césped, el circuito de mujeres es a veces muy irregular. Se pueden dar muchos upsets, muchas sorpresas, sobre todo en primeras y segundas rondas con sembradas en el torneo principalmente. En el circuito ATP de los hombres es al mejor de 5 sets, lo cual se requiere al menos ganar 3 sets para avanzar a la siguiente ronda y ganar el partido. Hay que considerar la resistencia física, la resistencia mental, porque tal vez mentalmente eres muy fuerte, pero algo que, por ejemplo, le ha pasado a jugadores top uno, top 2 como Jannik Sinner, que el tenis de una mano es mejor que la de todo el circuito, pero en cuestión física ha habido temas, entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y la diferencia, ¿cuál es la rentabilidad que puede llegar a haber? Al ser mayor número de sets, la jerarquía y la varianza puede disminuir un poco en el circuito de los hombres. En la cuestión de las mujeres, al ser al mejor de tres, los resultados pueden ser un poco más directos, si bien, como lo comento, puede ser un poco más impredecible. Sinceramente, el circuito de mujeres se adapta un poco más, sobre todo cuando encontramos los mercados de rentabilidad más acertados en cuestión de apuestas deportivas. Entonces, la diferencia es que la varianza en el de los hombres, en el circuito ATP, en el cuadro varonil, es más amplia. Se pueden dar, si bien no sorpresas, pero sí se puede extender los partidos por el tema de la adaptación a la superficie. El de mujeres puede ser un poco más directo. Entonces, nos permite tal vez reducir un poco el riesgo
pero sin embargo, como lo comento, hay que tener cuidado en el circuito femenil porque llega a ser muy irregular en la transición de césped porque no todas las jugadoras se preparan de la misma forma para adaptarse a esta superficie. Ahora, la importancia del ritmo con los jugadores adaptados, como lo comenté, hemos tenido ya algunos torneos con jugadores que vienen en un ritmo un poquito eh, más acelerado. Les vamos a tirar algunas perlas alrededor del video para que los tengan en cuenta, porque por ejemplo, hay jugadores que ya vienen con más velocidad de adaptación y de reacción al bote del césped. Obviamente los céspedes cambian, no es la misma arcilla, no es la misma pista dura, no es el mismo césped en todos los torneos, pero vas adaptándote un poco al ritmo de esta superficie. Torneos como Queens, Hell, el de Mallorca, Eastbourne, que acaba de terminar, con Sisu Bears ganando su primer título. En Mallorca, que al fin Davidovich Fokina se quita la maldición de perder sus últimas 4 o 5 finales de forma consecutiva, teniendo inclusive match points en casi todas, o championship points. Son jugadores que ya tienen cierta eh, adaptación a la superficie. Entonces, no directamente nos vamos a ir con los favoritos, sobre todo cuando no han jugado algunos, sí, muchos partidos en césped, pero no han ganado ni el 50% de esos partidos. Hay jugadores con ya muy buen ritmo, no solo de juegos, sino de victorias que tenemos que tener muy en cuenta. Afortunadamente en BetTrends tenemos toda una base de datos que se analiza, que se acumula con ritmo, estadísticas, juegos, ganados, porcentajes de primer servicio, que sobre todo en esa superficie son muy importantes. Ahora, para considerar una apuesta de valor o de confianza, el jugador debe certificar un porcentaje de victorias del 60% como mínimo, o tratando de llegar a esto, en superficie, tanto year to date, que es a lo que va del año en este poco periodo de césped, como en el histórico. Hay muchos jugadores que no siempre han jugado este circuito. Hay muchos jugadores que no se adaptan muy bien a la superficie. Hay jugadores como creo que Pablo Carreño Busta, el español, que la arcilla es una máquina, pero aparte de que ya va de salida, creo que no ha ganado ni un partido en césped en Wimbledon. Entonces, tenemos jugadores con esa situación, o jugadores que, por ejemplo, Matteo Berrettini, su saque y su juego se adaptan mucho a esta superficie, mucho slide, mucho juego de pelota baja, pero tenemos temas con Matteo Berrettini que viene saliendo de una lesión importante. Entonces, tener este umbral mediático en cuestión de qué tan bien se adapta un jugador a la superficie, tanto en el cuadro varonil como femenil, nos da más confianza en poder generar pronósticos y poder tener apuestas deportivas ganadoras sin complicarnos la vida. Hay muchas apuestas que se tienen que sufrir, tratamos de sufrir lo menos posible. Es un deporte, puede pasar cualquier cosa, pero tenemos mucho background para poder prevenir esas situaciones. Ahora, el arma del servicio, la vitalidad del saque. En Wimbledon el servicio es prácticamente, si no el 60%, un poco más del éxito en esta superficie. Buscamos jugadores con gran porcentaje de primeros y efectividad en el segundo. ¿Por qué? Porque un jugador con un saque sólido podemos garantizar que al menos su servicio lo va a tener cubierto y ya dependerá mucho del error ajeno el poderlo buscar. Qué tanto devuelva o qué tanto ataque o sea agresivo es algo que podemos considerar, pero con que tenga un primer servicio ya nos podemos tener alguna cierta garantía de que es un jugador que al menos no nos va a tirar una apuesta así porque sí. Obviamente hay que analizar el tema físico, el tema mental, como lo comenté, hay jugadores con muy buen saque pero que no se adaptan a la superficie. Sin embargo, el saque es vital para ella poder tener tanto en el cuadro femenil, sobre todo en el cuadro femenil, una jugadora con un saque, con un buen porcentaje de primeros y efectividad en el segundo, es oro puro. Entonces, afortunadamente, con la información que nosotros recabamos y obviamente ciertos análisis, tratamos de filtrar un poco lo que puede ser de más confianza en ciertos semáforos para poder pronosticar quiénes pueden ser quiénes pueden ser las o los mejores jugadores con un saque rentable en esta superficie. Ahora, la devolución y el return. En el diferencial, en el tema femenino, en la rama de la WTA, marca mucho la cuestión de la devolución. Una jugadora que tiene mucho porcentaje de devolución puede ser una muy gran ventaja en este torneo. Porque como lo comenté, en el césped, la condición del bote es un poco más bajo, la pelota corre de cierta manera un poco más irregular cuando el saque es potente y buscamos justamente muchos quiebres en la cuestión femenil. Entonces aquí el tema, sobre todo como les comenté, no todas juegan una preparación en torneos previos como para adaptarse a la superficie. Es un mercado de muchos quiebres. A comparación de, por ejemplo,
la temporada de arcilla, donde son rallies más largos y los juegos se pueden extender y tienes más posibilidades de salvar tu servicio. Aquí no, aquí hay muchos quiebres, puede haber mucha irregularidad. Entonces, muchas veces los bookies, las casas de apuestas, el tema de los breaks los suelen limitar un poquito, así como el tema de aces en césped, porque como el saque es muy primordial y en el tema de la WTA los quiebres son cosa de cada set, tratan de limitar esas opciones, que es donde muchas veces encuentra uno el valor. Ahora, ¿qué mercados podemos concentrarnos de forma directa? Que no solamente es un money line o es tirar solo momios positivos por tirar momios positivos. Hay mercados específicos que nos pueden ser muy rentables en esta temporada de césped. Over 3.5 sets en la rama varonil, jugadores similares con gran saque, batalla de tiebreaks, donde todo puede pasar, adaptabilidad de los juegos, donde puede haber diferentes estilos. El over de 3.5 sets se da casi en cualquiera. Entonces es algo que podemos aprovechar mucho cuando hay mucha variedad en el nivel de los jugadores y en el momento de los jugadores. El doble oportunidad en el formato WTA, que es jugadora gana el primer set y gana el partido, es muy bueno cuando estamos con jugadoras muy sólidas, con jugadoras que son, si bien las favoritas, podemos encontrar un poco más de valor en esa línea como para armar una combinada un poco más segura o con un poquito más de valor en lugar de solo el money line. No todas aplican para lo mismo, hay jugadoras que la presión del primer set les llega a pegar. Afortunadamente nosotros ya tenemos una amplia gama de análisis de qué jugadoras nos pueden servir para esta oportunidad. El handicap de más 2.5 sets en underdogs en el cuadro varonil, o básicamente que el underdog gana un set, sobre todo cuando tienen un saque sólido. Y literal solo necesitan robar un set, seguramente perderán el partido, pero un set, sobre todo cuando tienen un saque sólido, puede ser muy vital. Se me vienen a la mente underdogs que vienen de las qualis o que están preclasificados casi al final, como Duke Ward, como Petis Perricard, que es un francés con un saque tremendo, pero que si no conecta el primer saque, su derecha es de madera y suele complicársele mucho los partidos porque aparte tiene un revés a una mano malísimo. Entonces, son jugadores que pueden robar un set sin ningún problema, tal vez no ganar el partido, pero nos dan mucha gama a este tema, que se conecta mucho con el over de 3.5 sets. Hay muchos underdogs, muchos jugadores que vienen no como los favoritos, pero un set puede ganar, sobre todo por la transición y la adaptabilidad en esta superficie que eh, fuera del top 50, top 30, que son adaptados a esta superficie o jugadores con la experiencia en esta superficie, llámese Taylor Fritz, Ben Shelton, Brandon Nakashima, que trae muy buen ritmo, Fran Cerúndulo, que acaba de ganar título en Londres. Tenemos mucho en la parte alta que se pueden adaptar. Sin embargo, un underdog sin ningún problema nos puede robar un set en algún partido. Y las bajas de juegos con los favoritos. Llámese Arina Zabalenka, llámese Rybakina, llámese Yannick Sinner, llámese Ben Shelton cuando le toca jugar con alguien que no tiene un muy buen servicio, sobre todo porque Shelton ha mejorado mucho su juego de intercambio. Un top tier contra un qualifier sin experiencia en césped o un jugador que simplemente va a cobrar el cheque de haberse clasificado o preclasificado es muy importante. Entonces, bajas de juegos con jugadores muy favoritos, sobre todo cuando tienen un saque muy potente, muy confiable y que tienen experiencia en la superficie. Ahora, el tech stack. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Si bien sabemos que muchas veces hay gente que se deja guiar mucho por los momios, un momio, unos más 170 o 1.60, que suele ser confiable, puede variar mucho y puede haber muchas sorpresas. Entonces, hay que tener toda la información necesaria para respaldar nuestros pronósticos. Flash Score, Sofa Score, son métricas en vivo y mapas de calor del servicio y de los porcentajes de puntos ganados de todos los jugadores, que nos sirve mucho. A mí me gusta mucho revisar el de la ATP y la WTA porque nos dan como información oficial que ellos son los que manejan. También el de la UTR llega a tener porque son rankings diferentes. Si bien el de la ATP y de la WTA son por puntajes en torneos, el de la UTR se basa más en desempeño de jugador. Que por ejemplo, algo que se puede ver el año pasado en el ranking ATP, Carlos Alcaraz era el número 1 hasta que Yannick lo desbanca este año, y Yannick era el número 2. Pero en la UTR
Yarik era el jugador que tenía mejor desempeño. Pero aquí el tema de momentos, capacidad mental y física, pues llegan a afectar. En tenis abstract es algo que siempre recomendamos porque tiene el histórico de todos los del desempeño en la superficie, head to head, porcentaje de partidos ganados en la superficie, desempeño en la superficie, es algo que también podemos ocupar de forma muy importante. Y el contexto. ¿Es suficiente toda esta información y toda la data que podemos recabar de los jugadores? En lo absoluto, para nada. El tenis es de micromomentos. Cualquier movimiento puede cambiar un partido por completo. Bien dicen en el mundo del tenis que los puntos tienen el mismo valor, pero no valen igual en el momento del partido. Entonces hay que llenarnos de información en foros de discusión y podcasts oficiales, principalmente en YouTube. Eh, Podemos validar obviamente toda la información con canales de discusión, gente especializada, gente que se dedica al tenis, que nos puede dar información respecto al tema de cómo se está desempeñando los jugadores, el cuadro, pronósticos, absolutamente, y el seguimiento del lenguaje corporal en las rondas previas, con ritmo, cómo se sienten en la superficie, algún tema físico, algún tema anímico, y cómo van avanzando. Un partido en donde podemos observar a alguien que no se siente muy confiado, pero gana, o que vemos que tiene un desgaste físico muy importante, un set puede perder en el siguiente partido, aunque sea el favorito. Entonces, un solo punto puede cambiar el rumbo de un partido a 5 sets, principalmente en el cuadro varonil. Entonces, vamos a iniciar con toda esta temporada. Vamos a hacer un reto escalera de aquí a que acabe todo el torneo, que tenemos mucha confianza que se puede seguir, más aparte los pronósticos que vamos a estar compartiendo en el canal de BetTrends, en nuestro canal de YouTube y en el de BetTrends Oficial, que es nuestro portal de Instagram, donde vamos a estar compartiendo casi todas las jugadas que ganemos y el histórico. El siguiente video va a ser sobre los pronósticos de todo el torneo de Wimbledon. Vamos a hacer un pequeño sumario. Muchas veces nos comentaron en el anterior video que estaba muy largo, pero pues es una primera ronda. Revisé algunos de los videos de otros youtubers, de otros analistas, y duraban a veces más. Entonces vamos a tratar de ser más concisos, pero vamos a hacer un quick summary de toda la primera ronda varonil, que es la que ya tenemos, y tal vez de la femenil. Vamos a subir un poquito los cuadros para que los vayan analizando y ver qué podemos ofrecer en ellos. Me despido, por favor. Suscríbanse, den like a los videos y estén atentos para compartir las primeras jugadas. Si llegaron al final del video, les podemos regalar un pick que es casi que seguro que se va a dar. El over de 3.5 sets de Emilio Nava y Ignacio Buse. Duelo de estilos, alguien con mucho movimiento y con mucho contragolpe como es Ignacio Buse, y alguien con un servicio muy sólido en césped que es Emilio Nava, y la victoria de Rafa Jodar. Ambos juntos se puede dar sin ningún inconveniente. Suscríbanse, denle like y hasta luego. Nos vemos en el siguiente video de las predicciones de la primera ronda en el cuadro varonil.